Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior hemos analizado quién es Iván Márquez, qué es la Segunda Marquetalia y cuál es la situación de los grupos disidentes de las FARC actualmente. Ahora pasaremos a analizar concretamente el discurso de este cabecilla subversivo. En el video pues, que se hizo público el sábado pasado, de unos 15 minutos, allí se puede apreciar a Márquez pues, dando un discurso en el que mezcla lugares comunes pues, de la izquierda radical, revolucionaria de los años 60 y 70, con elementos propios pues, de la izquierda posmoderna, progresista, como por ejemplo el ecologismo. Ahora bien, lo que más llamó la atención y lo más importante de su discurso fue el respaldo que da a la iniciativa de convocar una asamblea constituyente, que es algo que el presidente Gustavo Petro ya ha mencionado en más de una ocasión. Vamos con las declaraciones de Iván Márquez al respecto. Una constitución bolivariana para Colombia sería una extraordinaria idea. Para concluir, queremos pedirle al gobierno nacional que haga hasta lo imposible por garantizar la presencia de constituyentes de la periferia para que se les escuche en el recinto de la Magna Asamblea, porque ellos también deben tener voz y voto en el instante supremo en que la constituyente reajuste las instituciones del poder público y trace el plan estratégico de la patria hacia la dignidad humana. La Segunda Marquetalia se la juega por una Asamblea Nacional Constituyente fruto de un proceso constituyente territorial. Colombia es nuestra y vamos por ella. Según este líder subversivo, es una gran idea replicar en Colombia una constitución de tipo bolivariana, es decir, replicar en su país el modelo constituyente, el modelo político que rige actualmente en Venezuela, un país a todas luces pues, antidemocrático, una dictadura indefendible. Además, señala pues, que sería una gran idea también que se incorporen dentro de esta pretendida Asamblea Constituyente miembros de sus guerrillas, de los grupos armados actualmente que luchan pues, por modelos de este tipo, pero mediante la violencia. Bueno, las relaciones y los vínculos entre la dictadura de Nicolás Maduro y las guerrillas colombianas son conocidas, tanto con las disidencias de las FARC, como con las FARC anteriormente y con el Ejército de Liberación Nacional. Se han dado operativos militares en los que las fuerzas del orden de Colombia han tenido acceso a computadoras de dirigentes guerrilleros y estas computadoras, la información que contenían, ha revelado estos vínculos. Por ejemplo, tenemos que hay solicitudes de grupos guerrilleros colombianos para acceder al territorio venezolano, ¿no? Tener permiso de tránsito y de permanencia en las fronteras de Venezuela con Colombia, en territorio propiamente venezolano. También solicitan ayuda con armas y manejan un discurso similar, lo que hace que sea bastante difícil pues, la enemistad y que el gobierno venezolano apoye a gobiernos colombianos más adversos a estos grupos guerrilleros. El caso del gobierno de Gustavo Petro es distinto. Es un gobierno que está en una situación ambigua ante estos grupos. Por otra parte, tenemos que tanto la dictadura de Nicolás Maduro, y antes la de Hugo Chávez, como por lo menos la Segunda Marquetalia, tienen pues como máximo referente o ídolo a la figura pues, de Simón Bolívar. Veamos las declaraciones al respecto. Ese es nuestro destino, hermanas y hermanos de la franja binacional fronteriza. Algún día celebraremos el Congreso Anfictiónico tal como lo concibió el Padre Libertador. Nunca olvidemos que la Nueva Granada y Venezuela son dos hermanas
concebidas y creadas por un padre amoroso, Simón Bolívar, las cuales, unidas en armas y en ideas, contribuyeron con su ejemplo y arrojo a acelerar la derrota del colonialismo en nuestra América. Bueno, Iván Márquez habla de Congreso Anfictiónico. ¿A qué se refiere con esto? Alude al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Un congreso, una asamblea diplomática convocada por Simón Bolívar con la intención de promover una federación con los estados surgidos de la independencia de España. Este proyecto fracasa y luego impulsa uno menos ambicioso, que era la llamada Federación de los Andes, que buscaba integrar también como federación a Gran Colombia, el Perú y Bolivia. Este proyecto también fracasa e incluso, posteriormente, pocos años después, entre 1828 y 1829, Gran Colombia tiene guerra con el Perú. En fin, es claro que la posición del grupo, la Segunda Marquetalia, es claramente bolivariana, tanto en su posicionamiento político actual como en cuanto a sus referentes, al igual que el régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, tenemos que Gustavo Petro pues, ha anunciado ha anunciado más de una vez convocar una asamblea constituyente y esto representa un peligro teniendo presente que es una de las estrategias de los mandatarios del socialismo del siglo XXI para perpetuarse en el poder. Hugo Chávez llega en el 98, es elegido en el 98, inicia su mandato en el 99 y a fines de ese año ya se establecía en Venezuela la constitución que actualmente rige ese país. En el caso de Evo Morales, él llega al poder en el 2006 y en el 2009 establece la constitución actual de Bolivia. Por otra parte, en el caso peruano, en diciembre del 2022, Pedro Castillo dio un golpe de Estado con la intención también de convocar una asamblea constituyente y establecer a la fuerza en el Perú un régimen con estas características de orientación del socialismo del siglo XXI o bolivariano, como prefieran denominarlo. Ahora bien, tenemos que la idea de convocar una asamblea constituyente que está en la mente de personajes pertenecientes a este eje político implica el establecimiento de modelos que son incompatibles con lo que se entiende como por democracia en el sentido de un sistema político con separación e independencia de poderes, alternancia en el poder y elecciones verdaderamente libres. Lo que buscan personajes de este tipo es desbordar la democracia representativa a través de procesos asamblearios y incorporando como constituyentes a personajes que no se incorporarían de acuerdo a criterios de igualdad ante la ley. Por eso es peligrosa esta iniciativa que comparten tanto Gustavo Petro como presidente de Colombia con grupos terroristas subversivos como la Segunda Marquetalia. Ahora bien, además del peligro que representa en el sentido político un modelo como este, también representa un peligro en el sentido de la posición y las ideas que tienen en el plano social y económico, que históricamente está demostrado que son un fracaso. Veamos lo que señala al respecto Iván Márquez. Porque aquí nadie tiene corona, o todos en la cama o todos en el suelo. Esta frase es elocuente porque muestra la visión que tiene de la igualdad este tipo de izquierda. Una búsqueda de igualdad material sin importar el progreso en general de la población. Es decir, o todos ricos o todos pobres, o todos iguales ante la pobreza. Y esto es a lo que generalmente terminan conduciendo los personajes que están en este posicionamiento político cuando acceden al poder. Veamos un poco más de estas declaraciones para ver pues, el carácter demagógico y populista de este personaje. Pongámosle punto final a esa mamadera de gallo de la oligarquía latifundista que se niega a devolver las tierras despojadas por el violento paramilitarismo de Estado
y a garantizar la titulación de las mismas a sus verdaderos dueños, que siempre han trabajado esas tierras con sus callosas manos. Bueno, este es el discurso compartido en buena parte de la izquierda populista latinoamericana o hispanoamericana. La tierra es de quien la trabaja. Es como decir, la casa es del que está viviendo allí, sin importar si es que es alguien que es propietario o alguien que la alquila. Es un eslogan bastante superficial que ha sido nefasto cuando bajo esta idea y este criterio se han llevado a cabo reformas agrarias en distintos países que han conducido al incremento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida de los más pobres. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las conclusiones.